Nosotros hoy nos encontramos en el Hotel Astoria, estamos al lado de un escritor, vamos a decir que es su primera novela. Muy bien, buenos días, gracias. Buenos días. Es que, como luego no sabemos a la hora que se emitirá, más o menos, pero bueno. ¿Qué es el caso Galenus? Bueno, el caso Galenus es la primera novela que publico y es un thriller que tiene los ingredientes clásicos del thriller, en el sentido de que tiene misterio, tiene viajes, tiene aventura, tiene emoción y que cuenta por debajo una historia con un mensaje del que luego podemos hablar si quieres más detenidamente. ¿Están de moda los thrillers? Sinceramente creo que sí. Hoy en día el mundo de la literatura ha bajado en cuanto a la venta de libros de manera importante, y el thriller es un género de lectura sencilla, de lectura rápida, que invita a pasar la página y a seguir sabiendo qué es lo que ocurre en los siguientes capítulos de la novela. Y en ese sentido creo que dentro de los géneros literarios quizás es el que ahora mismo pueda tener más emoción y más predicamento. En la trama de la novela tú nos vas planteando una serie de temas, ¿no? Y aquí dice, hay veces que es mejor no conocer la verdad. ¿Eso qué mensaje nos quieres lanzar? Bueno, hay un dicho muy conocido que es: la ignorancia es una de las fuentes de la felicidad, ¿no? Y efectivamente hay veces que si desconocemos la trastienda de las grandes cosas que suceden, ¿no? O sea, a nivel económico, por ejemplo, todos sabemos lo que ha sucedido, y cada vez que descubrimos más cuáles son las razones que está detrás, pues te cabrea y te hace sentir que igual si no supieras nada estarías más tranquilo, ¿no? En este caso, el caso Galenus lo que desvela es la situación de los tratamientos actuales y futuros para la curación del cáncer, y está narrado por un periodista que descubre que la curación del cáncer es un hecho y que por una serie de motivos que se van desgranando alrededor de la novela, pues no se ha puesto en conocimiento de la opinión pública ni en conocimiento de nadie. Y efectivamente pues eso genera una cierta intranquilidad y la verdad es que muchas veces es mejor no saber cómo funcionan todas estas cosas y seguir viviendo la vida sin hacerse esas preguntas. Pero por otro lado, también la verdad nos hará libres, dice Mateo, y al final por eso se escribe la novela, para revelar a la opinión pública la realidad. Y yo creo que al final, aunque implique muchas preguntas filosóficas, aunque implique hacerse cuestiones, es importante hablar de todos los temas, y en concreto del estado de la curación del cáncer es uno de ellos muy importante. ¿No es un tema un tanto atrevido el mundo del cáncer? Es un tema sensible y está tratado con gran sensibilidad, porque lo cierto es que es un problema que afecta muchísimo, yo diría que todo el mundo, ¿no? Una de cada 3 personas en España fallecen de cáncer, y eso significa que que todos, de una manera directa o a través de familiares o amigos, desgraciadamente tenemos que pasar por ello. Pero precisamente por eso es un tema que a mí me atrae un montón y que quería mostrar y quería decir también un canto de esperanza, en el sentido de que estamos tan cerca. Lo que ocurre es que estando tan cerca, y de hecho el libro muestra que estamos ya con la solución, al mismo tiempo tiene una serie de problemas añadidos muy importantes que hay que debatir y que cada uno de los lectores y los personajes de la novela se hacen, ¿no? Claro, si acabamos de un día para otro con 1/3 de las muertes, estamos hablando de que tenemos una sociedad envejecida, de que eso trae problemas desde el punto de vista de protección social y económicos. Pues claro, evidentemente acabar con 1/3 de las muertes. Bueno, realmente el tema del cáncer puede afectar no solamente a personas mayores, afecta a todo el mundo, es decir, cualquier tipo de población o cualquier persona. Yo cuando a mí es algo que todavía me sobrecoge, lo digo en serio, cuando vi los niños con cáncer. Es decir, eso es impresionante, es otro mundo, o sea, los ves con esa alegría, con esa, en este caso, la asociación que lo lleva, su labor es encomiable, porque ya digo, sorprende muchísimo, o sea, decir, bueno, cómo estos niños están ya sentenciados y sin embargo, fíjate, están moviéndose, están jugando y a lo mejor les acaban de meter, lo que yo digo, un chute de quimioterapia, ¿no? Los pobrecitos lo pasan muy mal.
Sí, no, es terrible, ¿no? Y de hecho por eso curar el cáncer es uno de los grandes objetivos de la humanidad, solo por esos niños a los que se lo debemos y todas las personas, ¿no? Al final es un tercio, y claro, ese tercio de las personas que fallecen pueden ser mayores o pueden ser niños que ya realmente, además para la gente que tenemos niños es dramático, ¿no? Es una cosa, yo no puedo imaginar un dolor superior, francamente, a estar en esa situación, ¿no? Pero bueno, el libro lo que plantea es que bien, se cura por supuesto, pero hay que tener en cuenta otras cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el momento en que se produzca la curación del cáncer, no a través de la quimioterapia, que es disparar cañonazos para intentar matar unas moscas que evidentemente además se mueven y es muy difícil darle, ¿no? Aunque la esperanza está ahí y no hay que perderla, ¿no? Pero con la terapia genética vas a la raíz del cáncer, que es la reproducción anormal de las células. Y estamos muy cerca con las investigaciones actuales. De hecho, la novela lo que plantea es que ya está, pero claro, lo que se produce como efecto de la curación del cáncer es la ralentización igualmente de la reproducción celular, el control sobre la reproducción celular. Claro. E igual que existe el síndrome de envejecimiento prematuro, en que hay personas que desgraciadamente pues a lo largo de 20 años envejecen lo que otros envejecen a los 80, con el tratamiento del cáncer se invierte la situación y el envejecimiento, en lugar de producirse a lo largo de 80 años, no solamente se cura el cáncer, sino que además vives 200, 300 años, tardas 200 o 300 años en envejecer. Y eso de nuevo plantea muchísimos interrogantes que los protagonistas, el lector, etcétera, deben afrontar a lo largo de la novela, ¿no? Bueno, yo la verdad es que he estado leyendo un poquito, prometo leérmela completa, porque yo además, pues bueno, tengo la sana manía, ¿no?, de cuando empiezo algo lo quiero acabar, ¿no? Y yo soy a veces un poco devorador de libros, que digo yo, pero bueno, todos los personajes que tú has incluido tienen algo que ver en algún momento determinado con, por ejemplo, los escenarios en los cuales nos movemos, o se han escogido porque, claro, aquí decimos, claro, es una empresaria, ¿no? Isabel Sáenz de Tejada Rodríguez, ¿no? Madre mía, qué nombre más rimbombante, además Sáenz de Tejada, un apellido tan español y un apellido tan conocido y una... ¿Tiene algo que ver con cada uno o están escogidos al azar? A ver, cada personaje tiene un sentido dentro de la novela. La novela al final tiene dos personajes principales, una es Isabel Sáenz de Tejada, que además tiene ese nombre un poco rimbombante también porque es una ejecutiva de éxito, es una mujer de 39, 40 años, cumple a lo largo de la novela y tiene un gran éxito profesional, es una directiva, una ejecutiva de una gran multinacional. Tiene una personalidad pues muy relacionarse con la gente, ha tenido un gran éxito, etcétera. Y su compañero, su Sancho Panza, como digo yo, es un toxicólogo que la acompaña en la investigación y en el crimen que sucede y que les lleva a viajar por el mundo, a empezar a descubrir cosas como las que hemos comentado antes. Su compañero es todo lo contrario, que se llama Fernando, es un nombre no tan Fernando Flores, no tan, ¿no? Claro, no tan Mande, sí, pero bueno, y porque es un nombre también, es un nombre pues más de laboratorio, no se relaciona también con la gente, más introvertido. Bueno, entre ellos dos surge una química especial que se va desarrollando también a través de la historia y bueno, habrá que leer, pero es interesante. Entonces, los personajes se diseñan un poco de esa manera, son de esa manera, yo no diría que se crean, aparecen, llegan a tener entidad y se mueven por lugares pues que en algunos casos tienen que ver con el hecho de que la ejecutiva lógicamente se mueve pues por Madrid, por Barcelona, por Pekín. Sí, me ha hecho gracia, ¿no? Porque decir, claro, lógica, está variando, ¿no? Son distintos escenarios, son distintos paisajes, son ciudades en las cuales pues cada uno ha tenido a lo mejor sus vivencias y bueno, pues poco a poco vas descubriendo, ¿no? Es decir, bueno, pues cada personaje se adentra, ¿no?, en unos mundos y sí, efectivamente, ese toxicólogo, ¿no?, que todo el día está dentro de tubitos y tal, ¿no?, que sí, se relacionan, pero bueno, poquito, esa es la verdad.
Sí, a ver, los escenarios, ya digo, tienen que ver con que la ejecutiva viaja por el mundo y evidentemente pues está en centros de poder. Estamos hablando de que la biomedicina pues lógicamente también se mueve en centros de poder. La propia ejecutiva se mueve pues son grandes ciudades que ilustran también, que dinamizan la narración. Y luego está también en otros sitios, porque yo creo que el escenario o el lugar es como en el teatro, ¿no? Cuando hay un escenario, el escenario siempre tiene que ver o habitualmente tiene que ver con lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces hay otros escenarios un poco más sombríos, un poco más oscuros, como son los callejones de los Subtones de Pekín, la ciudad antigua de Pekín, y otros sitios, por ejemplo, como Morella, aquí en la Comunidad Valenciana, donde también bueno, pues sucede una parte importante de la acción. Es decir, no todos son grandes ciudades, pero sí, Sí, no, hay espacios, ¿no? Exacto. Más pequeñitos, más recogidos, Exacto, pero que son reales, ¿no? Que están ahí, que son verdaderamente bonitos, ¿no? Porque Exacto. no solamente... ¿Hay alguna vinculación con Morella, ahora que ha surgido? La vinculación es que me encanta la localidad, la verdad es que sí. Tengo la suerte de conocer sobre todo Valencia y Castellón bastante bien, y en concreto Morella es una de las localidades que siempre me impactó, ¿no? Con ese castillo, con esas adarves, esa atalaya que cuando subes además tiene una vista impresionante. Todo lo que es el Maestrazgo es un sitio fantástico y da para ambientar, desde luego, novelas e historias merecen la pena, ¿no? No todo van a ser pues grandes ciudades, ¿no? También esos paisajes y esas localidades interesan mucho. Ajá. ¿Cuánto tiempo has tardado en escribir la novela? Pues 3 años aproximadamente. Un año y pico fue de documentación, documentación científica sobre todo, análisis de documentación científica del estado de las terapias genéticas y de los conocimientos sobre los mecanismos de reproducción celular. Y otra buena parte también llevó la documentación sobre los escenarios, sobre el diseño de los personajes, etcétera. Y luego pues 1 año y medio, 2 prácticamente escribiendo, ¿no? Y corrigiendo, ¿no? Que también es una parte importante. Y desde el mundo de la empresa, por ejemplo, ¿cómo te da tiempo a escribir, no? Pues a ver, realmente escribir... investigar. A ver, yo siempre digo que, con toda la modestia, lógicamente, que ha habido en la historia grandes genios capaces de escribir una novela en un fin de semana, ¿no? Dostoyevsky era capaz de dictar una novela en un fin de semana. Lope de Vega pues tiene centenares, se habla de más de 1000 obras de teatro, ¿no? Lo cual es algo fascinante. En el caso mío, lógicamente, hay una parte de documentación, una parte de escribir que no es del todo, digámoslo así, compatible con la vida actual. Es cierto que hay que esforzarse, hay que buscar tiempos de los fines de semana, hay que quitar tiempo a otras cosas que quizás en ese momento te apetecerían, como es estar con tu familia, o como es estar con tus amigos, o como es hacer un viaje. Muchas veces tienes que recluirte y dedicarte a escribir la novela. Y forma parte de ese estado de vida y esa dificultad de escribir también, o está relacionada con la dificultad que existe también para leer. El hecho de que el mercado haya caído literariamente, claro, hay muchas razones, está la crisis. No, pero el mercado está cambiando, ¿no? Es decir, ya no es solo el libro de papel, sino ya tendemos a ese libro digital, ¿no? Exacto. Es decir, con lo cual en eso los mercados cambian. Los mercados cambian, pero yo el libro digital lo veo una grandísima ventaja, la verdad. Puedes tener en un solo documento, pues yo que sé, una biblioteca que te ocupa en casa el salón y parte de la cocina, ¿no? Exacto. Y lo puedes tener todo en un solo dispositivo. Yo creo que el problema de la lectura es que leer exige pues dedicarle, escribir, ya lo sabemos, fines de semana, etcétera, pero el propio placer de la lectura exige tener 2-3 horas que te apartas del mundo, que dejas el teléfono móvil, no sé cuánta gente somos capaces de dejar el teléfono móvil sin mirarlo durante 3 horas, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Y disfrutar de ese placer. Y eso es quizás lo que se haya perdido un poco. Yo creo que hay que recuperar los placeres. Yo si te soy sincero, eso sí que lo hago, es decir, claro, yo apago. Anoche, aunque estuve hasta altas horas de la madrugada, dije no, hay que apagar, hay que desconectar, y a las 11 de la noche dije se acabó. O sea, no porque te pasas el día conectado. Exacto. Y entonces no, la verdad, acabas agotado. Es decir, entonces soluciones. Y necesito también mi tranquilidad, ¿no? Y bueno, pues como me apetece leer, pues yo me retiro, me pongo mi música clásica, que me encanta, y me recluyo en mi habitación o me pongo en el salón quietecito. Y bueno, es una maravilla, es decir, esos momentos
no los pagas, pero vamos. O sea, eres de los míos, como diría yo, ¿no? O sea, me alineo al 200% con lo que... Sí, no, yo me retiro, o sea, yo... Y yo creo que, claro, la gente que empieza a leer y tal, realmente descubre ese placer, pero hay mucha gente que a lo mejor no llega o que, bueno, van circunstancias de la vida. Lo cierto y verdad es que se lee menos. Se lee menos y es una pena. No hay que echar la culpa a las redes sociales ni muchísimo. No, es una cuestión de educación, es decir, es que de hábito es acostumbrarse a decir no, tú cortas a una hora determinada y te retiras a leer. Y el que quiera otra cosa, pues que vea otra cosa, tampoco... La televisión, pues, exacto. Amigos, puedes dedicarle en tu vida un rato a la lectura. Que es algo que te va a apasionar, por cierto, y que a claro. gente que lo conocemos, pues nos apasiona, ¿no? Yo es que es lo que te he dicho al principio, ¿no? Es que me encanta, o sea, es algo... Me han acostumbrado, así se ve, ¿no? Y entonces yo también me gusta, pues eso, mis ratos para mí. Entonces mis ratos para mí, pues es ese rato de la lectura, de... Bueno... Es fascinante. Sí, además. Bueno, ¿estás ya preparando algún otro libro? Sí, lógicamente, el caso Galenus es ahora mismo... ¿Ya tienes tres, una trilogía? No, thriller es dinámica, es lo que se llama... Thriller significa excitación en inglés, y lo que viene a decir es que es de un género mixto entre el policíaco, entre el género de acción, etcétera. No es una trilogía, es una novela que termina en sí mismo, que está tan de moda las trilogías, pero no, la novela se cierra en sí mismo, y lo que sí que estoy trabajando en otra, aunque lo primero es que el caso Galenus funcione, lógicamente, pero estoy muy avanzado en otra, y mi manera de estar en la literatura tiene el concepto de contar una historia, como es en este caso el tema del cáncer, pero otra que no tiene nada que ver, lógicamente, que nos interesa a todos, que nos haga interrogarnos, que interrogue al lector y que plantee preguntas filosóficas o que haya que meditar sobre ella y alrededor de ella construir una historia thriller, una historia interesante, una historia de misterio, una historia que entretenga al mismo tiempo al lector. Sí, claro. Bueno, pues muchas gracias. Yo te deseo que se vendan muchos libros, que la gente comience ya, desde ya, a pues detenerse a leer el caso Galenus. Y bueno, pues Alberto, ha sido un placer hacerte esta entrevista en este marco original, ¿no? O sea, el Hotel Astoria, además, de hecho, curiosamente, este hotel pues ha cambiado un poquito. Antes era un poquito más clásico, ahora es quizás un poquito más moderno, ¿no? Al cambiar, pero realmente todavía conserva el sabor de estar en el centro de la ciudad y de poder tener a tu mano prácticamente pues toda la ciudad. Es decir, entonces, bueno, pues muchísimas gracias y que vaya muy bien la novela y esperamos la siguiente. Muchísimas gracias, eso espero, de verdad. Bueno, pues nosotros, como he dicho, desde aquí, desde este hotel, de este magnífico Hotel Astoria, en pleno centro de la ciudad, hemos tenido el honor de compartir con todos ustedes para Swing Radio y Onda 3 Televisión este momento o esta entrevista, y la verdad es que yo les invito a que lean con paciencia este caso Galenus de Alberto Curiel. Gracias.